Cuando el margen de error es cero, el liderazgo se vuelve ingeniería. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña Óscar Quintero, director de Alcosa de Occidente, una empresa con más de 15 años dedicada a la estabilización de terrenos, cimentaciones y refuerzos estructurales. Alcosa se ha consolidado como un referente en proyectos donde la seguridad, la precisión y la durabilidad no son negociables. La empresa opera en obras residenciales, industriales, comerciales e infraestructura en distintos estados del país, integrando tecnología especializada y equipos altamente capacitados para garantizar resultados consistentes en entornos de alta exigencia. Su enfoque combina innovación, control operativo y una cultura muy clara de calidad. Bienvenido, Óscar. Gracias, buenos días. Hola Oscar, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, vamos empezando por lo básico. Platícanos un poco de este mundo de las cimentaciones y cómo llegaste ahí abajo. Híjoles, desde que estaba en la carrera siempre me gustaron las máquinas, ¿no? Si bien estudié arquitectura, como que siempre me interesó la parte más operativa que creativa, esa es la realidad. Y la arquitectura sí me gusta, no es algo que tenga por un lado, pero me llama más el tema del uso de la maquinaria. Y de ahí empezamos a buscar, a abrirnos camino. De ahí conocimos al socio que teníamos en un principio y arrancamos el proyecto. Arrancamos el proyecto con casi con cuchara y tenedor nada más. Fuimos a conseguir máquinas muy usadas, pero muy económicas, a Manzanillo. Nos las trajimos y de ahí arrancamos el sueño. Sin oficina, sin secretaria, nada, todo muy rústico entre su computadora y la mía. Desde ahí arrancamos todo este sueño hace ya varios años. Y explícanos un poco para los que a lo mejor no nos dedicamos tanto o no conocemos tanto de la industria de la construcción, ¿cómo es este tema? ¿Hay una empresa que hace los cimientos, otra que construye? Porque normalmente pues vemos, no sé, estos edificios que de pronto aparecen en la ciudad y pues a lo mejor viene la marca de una constructora. Claro. Pero entiendo que son como servicios que se van subcontratando. Platícanos un poco para entender la industria. Sí, la industria de la construcción es muy, muy, muy amplia, ¿no? Y dentro de la industria de la construcción existen también N cantidad de especialidades. Curiosamente, la mayor parte de mis clientes son constructoras, porque la parte que nosotros hacemos es una parte demasiado especializada. Lleva riesgos, lleva un diseño especial, específico y muy, muy claro que si una constructora, por muy grande que sea, no tiene los equipos, no tiene la gente, no tiene esa expertise, no logra desarrollarlo y además se corren muchos riesgos. Digo, hemos visto en Guadalajara obras donde los sótanos se vienen abajo, ¿no? Recientemente, por López Mateos, más de algún caso hemos visto. Entonces, esos son los malos ejemplos de una obra mal lograda y seguramente porque no se acercaron a un experto en cimentaciones, que digamos que la palabra correcta podría ser geotecnia. Esa es, esa es la ciencia aplicada al suelo, es la manera en que nosotros le llamamos, porque a partir del cero, que es el nivel de banqueta para abajo, es donde nosotros trabajamos. Ok. Y hace un momento nos comentabas que empiezas pues este emprendimiento prácticamente con un poco equipo, ahora sí que con el sueño, como algo que requiere pues digamos tanta precisión técnica, vas abriendo confianza con los clientes para decir yo te lo puedo realizar. La verdad es que todos nuestros clientes han sido por recomendación. Si bien tenemos página de internet, tenemos redes sociales, la realidad es que este medio específicamente se mueve poco en la media. El grueso de nuestros clientes, podemos decirlo que el 90-95% ha sido a través de la recomendación. Empezamos con un cliente, le tocamos la puerta a 10 clientes que tal vez uno sí nos la abrió, y a partir de ahí, la recomendación de un cliente con otro cliente es lo que nos ha dado trabajo durante todos estos años. Óscar, ¿qué es lo que una persona que no está metida en esta industria
subestima sobre las cimentaciones o sobre los terrenos o las construcciones? Alguien que no tiene contacto directo con este medio específico subestima porque piensa que puede poner un dado, un castillo y cosas muy sencillas y ya con eso puede lograr algo que de verdaderamente dure. Pero a mí me ha tocado ver y vivir cuando una casa que ni siquiera está en mi terreno o que yo no tuve nada que ver con la casa de un lado, que no está bien cimentada, puedes poner una bailarina en el terreno de un lado y con eso ya es suficiente para que toda la casa vibre. Y eso significa riesgo, eso significa perder tu patrimonio, significa perder hasta la vida si algo se te cae en la cara, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que tener un porqué. Es como comprar un seguro de auto, pues no lo compras para chocar, ¿no? Lo compras para estar tranquilo, para saber que cualquier cosa y a tener un trabajo en cimentación correcto, es eso, tener la seguridad de lo que estás haciendo está bien y puedes vivir tranquilo, asegurando nada más tu patrimonio, también tu vida, pues en un edificio, en una casa. Digo, hay muchas aplicaciones. La verdad es que eso es prevención. También tenemos algunas aplicaciones correctivas y justamente llegan cuando la persona que construyó algo no entendía lo que estaba haciendo. Y básicamente es eso, porque el suelo es el que te dice cómo debes de desplantar, cómo debes de empezar tu construcción. Si bien no te da todas las características de la estructura como tal, sí te dice qué es lo que tienes que hacer antes de empezar a construir. Si no lo tomas en cuenta, después tenemos que llegar a meter refuerzos porque ya se quebró algo. O a veces pasa que algo se comienza a hundir. Nosotros le decimos que tiene asentamientos. Esos asentamientos se dan por no tomar en cuenta el suelo. Muchas veces creemos que poner algo pesado es suficiente también. La psicología tal vez de alguien que no tiene la expertise es esa, ¿no? Si yo tengo un material suelto, le pongo algo pesado encima y el peso le va a ganar. Lo malo es que el peso le gana y no le gana uniforme, le gana tal vez más de un lado donde estaba más débil el suelo, porque no estaba bien compacto, porque tenía hoyos. Hemos encontrado naves industriales que las levantaron arriba de rellenos sanitarios. Entonces, a la hora de que hacemos una exploración del terreno, hasta pañales nos han salido. Y eso significa que tienes mucho riesgo de que colapse tu bodega. Ahí es donde llegamos a corregir también. Y todo este tema de los cimientos que, digo, me parece muy mágico porque normalmente vemos pues la parte de arriba, lo Claro. que está bonito, lo que está visible, y bueno, pues de esto depende que todo lo bonito sobreviva. Ahora que, por ejemplo, en terrenos donde hay temas de sismos y cosas así, ¿qué tanto ha cambiado la forma de construir? Porque ahora se hacen torres muy altas y de pronto dicen, no, pues puede haber un sismo y no se cae o tiene partes antisismo. ¿Cómo ha cambiado esa forma? La cultura va mejorando. Yo siento que hay una conciencia mucho mejor a partir seguramente del sismo del 85. O sea, Ujú. sí hemos ido innovando, sí hemos ido mejorando en general. Si bien cada ciudad es diferente, la Ciudad de México tiene unas reglas antisísmicas muy rigurosas. Guadalajara tiene las suyas también, pero no tan duras tal vez. Y si llegas a Querétaro ves unas estructuras muy delgadas, muy esbeltas, porque tienen muy poco riesgo de sismo. Ujú. Lo malo que a veces yo siento que pecan de seguros, ¿no? Yo de repente he visto edificios con columnas muy delgadas y con 30 niveles para arriba, y a lo mejor por mi misma cultura me da miedo, ¿no? Claro. Tal vez está bien calculado, tal vez está bien sustentado lo que están haciendo, pero, pero como nosotros en Guadalajara específicamente, casi todos los que nos dedicamos a este gremio, lo tenemos muy vivido y a lo mejor muy digerido, pues sí tenemos criterios muy diferentes. Y además, casi en toda la República se va construyendo de a poquito más hacia arriba. El, el tema de la construcción vertical en México en general no tiene tantos años como en Ujú. otros países.
pero ya tenemos desarrollos muchos en Tijuana, tenemos muchos en Querétaro, ya empezamos a desarrollar varios edificios. Ahorita estamos trabajando en Ciudad Juárez, en Hermosillo, en Saltillo, Monterrey no se diga. Y, y cada una de las ciudades tiene su necesidad que es muy diferente. En la misma Ciudad de México hay una zona que básicamente está amparado sobre un lago, ¿no? Y hay otra zona donde tienen un material muy duro. León es lo mismo. Hacia cerca de la presa que tiene León, tienen un material en el suelo que es un limo, que es básicamente como tierra de jardín. Esa tierra negra, chiclosa, que se te pega en las suelas. Casi todo León tiene ese suelo. Pero si empiezan a recorrer un poquito hacia lagos, ya es pura roca. Porque ya están arriba de un cerro, literalmente. Entonces, el entender todo eso, no siempre todos los ingenieros tienen esa sensibilidad. Y ahí es donde a veces choca con nuestro criterio. Hoy, nuestros clientes escriben por WhatsApp esperando respuestas rápidas, pero no siempre tenemos el tiempo o el equipo para contestar al ritmo que el negocio exige. ManyChat llega justo ahí. ManyChat te permite automatizar mensajes, dirigir clientes con la persona correcta y usar inteligencia artificial para perfilar, responder dudas y dar orientación inmediata. Y no solo funciona en WhatsApp, también conecta con Facebook, Instagram y TikTok para centralizar toda tu comunicación. Si quieres profesionalizar tu atención, ahorrar tiempo y convertir más conversaciones en ventas, esta es la herramienta ideal. Y enEmpre Amigos, queremos que lo pruebes sin pretextos. Te regalamos un mes gratis de ManyChat Pro. Solo entra a manychat.partnerlinks.io/Empreamigos. Da el paso hoy y descubre cómo una buena automatización puede transformar la forma en que tu negocio conversa, vende y... Por ejemplo, uno a veces que anda viendo terrenos, ¿no? No piensas del suelo para abajo, ¿no? Generalmente dices, mira quiénes van a ser mis vecinos y que la zona. ¿Qué deberíamos de ver, pedir, estudiar? Porque digo, a lo mejor puede ser casa habitación, pero ¿qué tal que estás pensando invertir para después ponerlo en un desarrollo vertical y resulta que el terreno pues no presta o no se da para lo que está, o hay agua, o qué tendríamos que preguntar o a quién tendríamos que acudir para evaluar ese terreno? El deber ser de cualquier inversionista es tener todo en su mano. O sea, o sea, definitivamente una casa no corre tantos riesgos. O sea, lo más que puede pasar es que sí se vuelva un poco más caro el levantar una casa en un terreno que no es el adecuado. Pero no se va a duplicar jamás el costo. Y lo único triste en tu inversión para tu patrimonio es que ese costo que invertiste no te da plusvalía, ¿no? Tú compraste un terreno, a lo mejor defectuoso, a lo mejor que tenía un relleno sanitario y no podías saberlo, pero ya es algo que perdiste. La realidad es que no puedes decirle en el avalúo, oye, le metí una cimentación muy costosa porque hay pura basura en el subsuelo, ¿no? No se puede. Sin embargo, cuando tienes un proyecto ya más ambicioso, hablamos de un edificio donde que tú quieras vender varias unidades, 50, 100, tienes la obligación de investigar. Si nos preguntas a cualquier cimentador, te vamos a decir cómo está el suelo antes de que hagamos el estudio correspondiente, porque para nosotros es muy claro. Toda la zona de Providencia, Patria, etcétera, hay agua. Y seguro vas a encontrar agua. En Ciudad Granja, a lo mejor vamos a tener agua hasta los 10 metros. En el centro vamos a encontrar agua a los 8 metros. En muchos lugares en Guadalajara tenemos agua. Entonces, siempre es un reto con el que tenemos que lidiar. Y no quiere decir que tu proyecto ya no es financieramente viable. Simplemente es que tienes que entender lo que se puede o no se puede hacer. Yo siempre digo que es como mover la ecuación. O sea, si tú quieres hacer un edificio muy ambicioso y tener 5 sótanos, pues va a ser un reto demasiado lograr esos 5 sótanos en las zonas más conflictivas, hablando del agua. Entonces, si tus números dan para solventar ese reto, bien.
Cuando dices, el reto es digo, quiero imaginármelo, ¿no? O sea, oye, yo sí quiero, tener 5 sótanos en esas condiciones. ¿Te refieres a bloquearlo, blindarlo, hacerlo mucho más grueso? ¿A qué te refieres? Es que siempre Okey. hay soluciones, pero son muchas soluciones. Y entre más sofisticada la solución, es más costosa. Entonces, eso significa que si no hay agua y si el material es estable, ¿qué me refiero? Cuando construyes en la costa, la arena es muy inestable. Ujú, Entonces, como todo ese material, conforme se va secando, es como cuando haces un castillito, ¿no? Se va secando y se desprende, ¿no? ujú. Acá igual le cortas un pedacito y se comienza a desprender en cuanto pierde la humedad. Eso es un material muy inestable. En Guadalajara, que tenemos bastante presencia de jal y arena, es un material medianamente estable y es muy noble. O sea, a diferencia de muchos lugares en México, Guadalajara tiene un suelo muy noble. Lo malo es cuando sale el agua. Y ahí te podemos presentar 10 soluciones, pero cada una corresponde a la cantidad de agua y cada una va a ser más costosa que la otra. Oh, ya. Y ahí es donde puedes prevenir y detectar si es un buen o mal negocio el que estás proyectando. Porque a lo mejor, si bajas las pretensiones, a lo mejor de altura, vas a necesitar menos estacionamientos y no tienes que llegar a pelearte con el agua, porque el agua nunca le vas a ganar. Lo que puedes hacer es negociar con ella y decirle, oye, en lugar de que pases por aquí, pásame por un lado. O sea, vamos reencauzando tu flujo para otro lado. Pero no le puedes decir que no pasa, Ya. porque en algún momento va a pasar así sea un día o 30 años, Va pero a va a volver a volver a pasar. pasar. Entonces, eh, sí hay sistemas, Ujú. pero tienes que tener bombeos 24 horas. Tienes que tener a veces pipas disponibles, de las que absorben Bactors, que absorben el agua y se lo llevan a un tiro autorizado. Cada Bactor te cuesta 3, 4 mil pesos. Y si lo tienes 24 horas dando vueltas, imagínate el dinero que es, ¿no? Entonces, Oh, ya. sí se puede, Ujú. pero a lo mejor no es buen negocio. Esa es la parte de analizar. Cuando un inversionista quiere trabajar, lo correcto, el deber ser, es primero planificar con todos los expertos qué sí y qué no es viable. Si tiene un experto que está de su lado, que no busca engatusarlo y convencerlo de que tiene que hacer la mayor cantidad de sótanos posibles, pues entonces le va a decir qué le conviene. De pronto no es nada malo. Si el agua está a cierta nivel y él quería un sótano más, pues tal vez lo pone arriba de la banqueta. No es muy estético, pero le da solución. Ujú. Cumple con la norma, cumple con los requisitos, cumple con los clientes. Ya verá cómo se adorna ahí el exterior, pero es una solución para no tener que llegar a pelear con el agua. Ya. Ahora, platícanos, escuchándote, pues veo que hay como demasiados puntos que hay que ir cuidando en todo lo que tú vas haciendo. Y quiero pensar, cuando iniciaste, pues tú estabas a lo mejor ahí directamente revisando que todo saliera bien. eh, pero también mencionabas, bueno, ya tengo obras aquí, en Monterrey, en León, en varias ciudades. ¿Cómo fue ese proceso en tu empresa de ir soltando, digamos, el control de ti mismo a ir encaminando equipos? ¿Cómo se va logrando para tener pues equipos exitosos en una labor en donde pues no te puedes equivocar porque si te equivocas estás poniendo en riesgo el edificio? Cuéntanos un poco tu experiencia empresarial en ese sentido. Sí, la empresa como tal nace mucho en sus orígenes trabajando fuera de Guadalajara. Siendo una empresa nueva y, y recordando lo que les dije al principio del prestigio y de la recomendación, las empresas que ya estaban consolidadas en Guadalajara era muy complicado competir con ellos. Entonces casi estamos arrancando todas las obras o la mayor parte de las obras fuera de Guadalajara. Y a lo mejor eso nos hizo callito, o sea, a lo mejor eso ya nos predispuso a estar impuestos a ver cómo solucionar siempre estar lejos. Las primeras obras que agarramos más grandes, las agarramos en el Estado de México, en Tlalnepantla, y vivíamos prácticamente ahí, ¿no?
ahí con la gente, ahí inclusive teniendo algún ingeniero encargado o responsable de obra, estábamos viviendo de planta casi con él para solventar todos los problemas que pudieran existir. Y ya un poquito la experiencia te va ayudando, ¿no? Ya te voy a dar un ejemplo. Íbamos terminando hace 3 semanas una torre médica. ¿Qué trato de decirte? Que cuando no tienes ya la experiencia, llegas y chocas con pared. Empiezas a buscar los insumos, empiezas a buscar las herramientas, el mecánico, y tardas 15 días buscando algo que nunca vas a encontrar. Porque no tiene Ciudad Juárez demanda de lo que nosotros hacemos, prácticamente. Los edificios son nuevos en Ciudad Juárez. Entonces no hay proveedores para todo lo que usamos nosotros. La próxima semana que entremos a Ciudad Juárez, vamos a tener un material que compramos en Durango y toda la gente que conseguimos en Michoacán, y las máquinas ya las tenemos de planta ya. Pero si no, ya tenemos un flete que nos cobra más económico de aquí hasta allá para llevar todo. Y el lunes que tenemos que arrancar, debe llegar todo al mismo tiempo. Entonces, el equipo de compras, el equipo de ingeniería, el equipo de mano de obra, toda esa logística ya la tenemos muy desarrollada para el lunes, no llegar y buscar quién, sino ya tenerlo resuelto. Ya tenemos dentro de nuestras cotizaciones los fletes del material que sabemos que tenemos que mandar desde Durango. Y si me preguntan que tengo que conseguir lo más económico, más barato, pues no se puede. Volvemos a lo mismo, se vuelve si tu obra no soporta ese gasto, tal vez no es una buena opción para la obra. Pero cuando ya metes todos los gastos que son simplemente necesarios, pues le podemos dar tranquilamente, ¿no? Sí, ¿y cómo fue la creación de estos procesos y de todas estas áreas para irlo conformando? Porque me parece un ejemplo que visto desde el punto de vista empresarial, pues la verdad es que puede iluminar a muchísimas personas, porque si bien pues a lo mejor lo tuyo es de mucho riesgo, es de mucho dinero en juego, un error es muy costoso, Claro. pues al final, pues el tema de decir, oye, tiene que haber una proveeduría que funcione en tiempo y un equipo que está aquí en cierto momento y todo se tiene que conjuntar, correctamente y además hacerlo en la forma adecuada para que todo surja. Bueno, pues eso mismo podría aplicar a cualquier otro giro, para que exitosamente lleve su estrategia. ¿Y cómo fue ir creando este equipo y esta conformación de estructura organizacional? Es definitivamente es picando piedra. Cada quien tiene su forma. Nosotros tenemos muy buenos amigos entre las competencias y eso nos ayuda, la verdad. Yo creo que siempre hay alguien que ya sufrió lo que tú estás sufriendo. Y a veces el orgullo, a veces el sentimiento de que estás solo no te permite pedir ayuda. Pero la realidad es que nosotros tenemos buenos amigos dentro de la misma competencia, a los que sí les podemos hablar y decir y preguntarles específicamente y contarles el problema que estamos viviendo. Y nosotros hemos encontrado muy buenas asesorías. La realidad es que el grueso de los proveedores que hemos encontrado ha sido también a través de recomendaciones de algún amigo que también es nuestra competencia. Entonces, hay una frase que le copié a un amigo, que creo que no la inventó él, pero me gusta mucho la de, haz compitas y no compitas. Así es, o sea, la realidad es que hay un mercado para todos. Si bien hay un cliente que me busca por la calidad, a lo mejor hay otro cliente que busca a mi amigo por el precio. Entonces, al final de cuentas, tenemos que buscar cómo salir adelante y apoyarte de gente que puede, que inclusive sabe más que tú, que ha vivido todas esas experiencias, pues es muy válido. Y no atorarse, porque en el momento que te quedas estático, es cuando ya empiezas a perder y perder y perder y perder. Si ves un problema y te quedas sentado, híjoles, yo creo que es la peor manera de afrontarlo, porque simplemente se traduce en pérdida de dinero. Claro. Cuéntanos, Oscar, si bien empezaron con una obra, luego otra, y ahorita ya platicabas un poquito de este modelo de proyecto, ¿no? De tener ya proveeduría, talento, on-site, la adquisición de clientes por medio de recomendación. ¿Cuál fue como el gap donde
tuvieron que saltar, ¿no? De tal vez de ir de obra en obra como 1, 2, 3, a tener múltiples obras sucediendo al mismo tiempo. ¿Cuál fueron ahí las decisiones o qué tuvieron que arriesgar? Dinero, talento, o sea, platícanos un poquito de ese salto. Yo creo que ha sido un salto de fe. Ok. ¿Por qué? Porque cada que comenzamos a tener utilidades, no la aprovechábamos en algo particular. Entonces siempre ya tenemos una máquina, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos va a dar otro cliente? Tenemos que tener otra máquina. Y entonces empezamos a volver a juntar lo que sacábamos en alguna obra para tener tal vez el enganche de la siguiente máquina. Y ya que la conseguíamos, ¿qué nos falta? Pues una camioneta mejor. ¿Y qué nos falta? Otra máquina. ¿Y qué nos falta? Entonces, siempre que nos marca un cliente, tratamos de estar preparados con el equipo y la gente. El, el tema del equipo es especializado. No se consigue de un día para otro. No puedes ir a una ferretería común y lo compras. A veces lo tenemos que importar. Hay equipo y herramienta que no venden en México. Entonces, eso es un reto y es un salto de fe. La verdad es que si tú le estás apostando a tu proyecto, tienes que estar preparado. No puedes, este, darte el lujo de perder un cliente porque no estás preparado. Y esa es mi manera de pensar. En los casos más extremos, pues hemos tenido que subcontratar, ¿no? Y ahí es un tema delicado porque si de verdad no es tu amigo el que está subcontratando, puede intentar robarte el cliente. Entonces, ahí sí tenemos un código de ética entre los que nos conocemos para no llegar con la cachucha propia, sino llegar con la cachucha del amigo que nos está contratando, ¿no? Y ser respetuosos y cuidar que el cliente se mantenga para tu amigo. Claro. Al final de cuentas, los dos ganamos, ¿no? O sea, si él ya nos está pasando un negocio y, y nos puede seguir pasando más negocio, ¿para qué quemarlo, no? Pero esa es una forma. Y ahorita, por ejemplo, nosotros hemos tenido inclusive ingenieros en capacitación durante meses como una inversión para que cuando nos vuelvan a dar otra obra tenerlo disponible y que ya sepa lo que tienen que hacer. Porque entonces ahí otra vez vuelves a empezar y ahí corres el riesgo de que algo malo pase en la obra y por muy buena intención que tengas, terminas perdiendo el cliente. Entonces sí, es fe y terquedad. Justo este tema de la preparación del talento me parece interesante porque quiero suponer que en la obra normalmente te pueden pasar situaciones que el equipo que tienes a cargo tiene que decidir y tiene que responder ágilmente, a lo mejor con alguna reacción. Platícanos un poco cómo es esto, cómo preparas a tus colaboradores para afrontar estos retos y alguna experiencia a lo mejor en donde pues tengas positiva o negativa que puede ilustrar un ejemplo de liderazgo del equipo. Híjoles, en la construcción todo tiene que ser muy cuadrado, ¿no? Tiene que funcionar como un reloj. No, si bien nosotros no llegamos a inventar el hilo negro, tenemos siempre la necesidad de tener una reacción inmediata cuando tenemos problemas, porque pueden pasar todos los problemas a pesar de que aparentemente ya estén previstos, ¿no? Desde el clima, desde el proveedor, a veces tienes toda la gente lista, dispuesta para soltar el concreto, para vaciarlo, y el proveedor de concreto no llega. Y esos son tiempos. Y si llega y llega tarde y luego empieza a llover, ya generó problemas. Entonces, si lo trasladamos a un problema actual, que estamos ya en temporal de lluvias, el equipo tiene que tener la capacidad de poder parar ese evento. Y el parar el evento no es poco, pues parece poco, pero no. El proceso cotidiano en una de las obras es, hacemos toda la preparación del suelo, del acero, el impermeabilizante, etcétera. Después el cliente casi siempre nos tiene que recibir que todo está de acuerdo al proyecto y al día siguiente nos permite soltar el concreto. Entonces quiere decir que si no nos soltamos el día que quedamos, algo puede pasar en el Inter. Si se suelta la lluvia, te puede llenar de tierra otra vez todo lo que ya habías hecho y tienen que volverte a recibir. Entonces tomar la decisión de cuando se vuelve riesgoso, pero termina siendo mm, una decisión a largo plazo mejor,
es una decisión que ellos tienen que tomar sí o sí siempre. El, el problema que todos vivimos, yo creo que como empresarios, es la mano de obra. Si un día llega un trabajador en modo nefasto, pues ellos tienen que también aprender a lidiar con eso, ¿no? No confrontar, si se le pasaron las copas o algo, inclusive hasta hablar a la policía. Entonces, desde un principio sí se marcan lineamientos. Si nos corresponde, no nos corresponde. Oye, viene enfermo, ayúdalo, ¿no? Viene pasado de copas, ni lo dejes entrar. Eh, es un tema, la verdad es que la obra una dura prueba para cualquier humano, porque chocas con un montón de factores que se vuelven incontrolables de repente, ¿no? El factor humano, el factor del clima. Nosotros que siempre estamos al principio, lidiamos con el sol, lidiamos con la lluvia, lidiamos con el aire, porque nada nos tapa, ¿no? A lo mejor el que ya va arriba para el edificio y empieza a poner la tabla roca y el cristal, ya tiene un techito. Nosotros llegamos literal a aguantar todo lo que la madre naturaleza nos avienta, ¿no? Y en clima, cuando hemos trabajado en Sonora, tenemos hasta 50 grados a veces. Wow. Entonces, tomar decisiones de, señores, paren. Ahorita el sol está muy duro, paremos 2 horas, ni modo. Ese tipo de aperturas nace de nosotros, pero también tiene que tenerla en su criterio el responsable de obra. Si ve que la gente corre el riesgo de desmayarse, de lo que sea, de tener un golpe de calor, paremos o algo. Y en lugares extremos siempre tienen su hielera, ¿no? Un garrafón de esos naranjas con hielos, pero a veces no es suficiente. Y así todos los días, de verdad, todos los días salen retos específicos. En las obras de fuera no hay excepciones. Estamos trabajando ahorita en San Miguel de Allende y la lluvia ya provocó una grieta en la banqueta. Entonces, si el personal no está capacitado, no tiene la experiencia, puede llegar el dueño del hotel y hacer a lo mejor, no escándalo, pero se puede asustar. Puede pensar que algo malo va a suceder. Y tal vez nada más es la pura cáscara de lo más superficial lo que se está abriendo. Pero si es algo grave, nosotros tenemos que advertírselo. Entonces tenemos que tener esa capacitación para entender cuándo es grave y cuándo solamente es superficial. Cuándo tenemos que parar y salir corriendo o cuándo podemos hacer alguna reparación y todo tranquilo. A veces es un tema como el que les dije de la arena. A veces solamente es que se interperizó el material y hay que darle algún tratamiento para consolidarlo de nuevo. Pero si ya es un tema de ruptura, sí es necesario tomar medidas drásticas, inclusive sacar a toda la gente de la obra porque pudiéramos tener algún riesgo. Entonces, desde lo más pequeño como aguantar una lluvia hasta lo más grande como prevenir un accidente fatal. Y dentro de las múltiples obras que han tenido, ¿cuál es algún aprendizaje que te haya marcado a ti o a la organización y que a partir de ahí digan, esto no, o sea, esto siempre lo vamos a considerar? En la construcción, y yo creería que en la mayoría de los trabajos, no tener un buen control administrativo te puede hacer quebrar, Ok. básicamente. Cuando, cuando estás sobre todo empezando, quieres decirle al cliente que sea todo para que eso te provoque más chamba con él, que te recomiende con más inversionistas, etcétera. Y tratas de decirle siempre que sí a todo. Y no es que esté completamente mal el concepto, simplemente que lo correcto del deber ser es que a través de una firma, a través de un contrato, a través de un respaldo, todas las decisiones que se vayan dando, sobre todo las que alteran al proyecto original, se vayan sustentando. O sea, no debe de haber cambios en ningún proyecto, yo creo que no nada más en la obra, que no estén debidamente revisados, sobre todo económicamente, y autorizados, porque a veces de buena fe yo puedo creer que a ti te hace falta 1 metro más de muro, pero si lo hice porque creí que te iba a servir
y tú no estabas de acuerdo en pagarlo, probablemente ese metrito de muro ya lo tuve que poner de mi bolsa, ¿no? Entonces, la correcta administración y control, yo creo que es la base para hacer sólido un negocio. Si ya superaste la etapa de conseguir el cliente, de arrancar el proyecto, de tener la confianza que te está brindando, ¿no? Y después lo pierdes por no tener la correcta administración. E inclusive, si es un mal cliente, porque también los existen. Hay clientes que te pueden intentar hacer un fraude desde que te contratan, eso es la realidad. Y si no te previenes con un correcto contrato, que tenga un equilibrio, ¿no? O sea, sí soy responsable de cumplir con tu trabajo, sí soy responsable porque recibo tu dinero, pero tú también eres responsable de pagarme, ¿no? Si yo te entrego tu obra, me la tienes que pagar. Y en el contrato tiene que venir estipulado. Oye, no, yo no recibo obligaciones de un proveedor. Y ahí empiezan las decisiones complejas, ¿no? Si ya el cliente comienza a mostrar esos foquitos de que no quiere tener responsabilidades también hacia contigo y anotar en el contrato que tiene que pagarte después de haber terminado el trabajo, ahí comienza de verdad la madurez de decir, mejor me espero, no eres mi cliente correcto, busca a alguien más. Claro. Y madurar esa parte, yo creo que es de las que terminan dejándote un sabor agridulce cuando llegas a casa, ¿no? Decir, tal vez solté un contrato muy bueno, pero a la larga, me quité muchos dolores de cabeza. Sí, este tema de seleccionar al cliente correcto es algo que en diferentes ramos y en diferentes etapas de negocio lo hemos visto muy claramente con varios invitados, de qué importante es tener estos límites de decir a esto sí entro y a esto no, y cómo eso pues te puede dar al final pues un horizonte de largo plazo en el negocio, porque no tomar la decisión correcta en un momento dado pues puede poner en riesgo la vida Sí, claro. del negocio en ese momento. Y ahora, ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado. Cuéntanos un poco en la parte de tecnología, ¿cómo está afectando el rubro de la construcción? Ahí entran nuevos equipos, supongo, en la parte de maquinaria, pero también ahorita un tema que pues es boga para todos los ramos es la parte de la inteligencia artificial. ¿Está impactando ya en el área de la construcción? En específico en lo que tú haces de cimentaciones, ¿les ayuda en algún análisis? Cuéntanos un poco toda la parte tecnológica, cómo les va a venir cambiando hacia adelante. La verdad es que no mucho. El día de hoy, nuestro método es muy rústico. O sea, no digo que es precario, no digo que es rudimentario, porque los equipos sí se van mejorando conforme las generaciones, cada vez más digitales, cada vez más eficientes, cada vez eh, comienzan a ser más esbeltos sin quitar potencia, etcétera. Pero la realidad es que ahorita lo que yo he visto en inteligencia artificial, en tecnologías nuevas, va más para la comercialización y conceptualización que para resolver un tema de ingeniería. Ujú. Todavía las ingenierías siguen siendo a la vieja escuela. Sí, los sistemas van innovando un poquito. Sí puedes agregarle este, una característica propia, sí le puedes agregar un proceso en base a la experiencia, pero todavía no te resuelve nada porque todavía lo tenemos que razonar nosotros. Claro. Todavía tenemos que entender en dónde estamos parados cuando llegamos a un proyecto y buscar una solución desde el razonamiento. No hay atajos todavía. Lo único que te ayuda es tener un mejor equipo, pero todavía yo no conozco que haya un brinco para quitar algo del proceso. Qué interesante es escuchar esto porque, pues sí, cuando estamos en un entorno en donde parece que todo está cambiando, el que tú nos digas, oye, aquí hay un área donde pues se sigue manejando en la forma tradicional, creo que de cierta forma hasta es refrescante encontrar eso, ¿no crees, Miriam? Es correcto. Y digo, definitivamente todo se va a ir transformando conforme va avanzando, pero el día de hoy es lo que tú nos compartes.
Oye, Oscar, y platícanos, ¿cómo llegaste a la Cámara de Comercio? ¿Qué te hizo acercarte a un organismo como este? Un cliente me invitó a un Mercurio y desde ahí, pues se me hizo fácil. La verdad es que hay lugares donde chocas y hay lugares donde como que te va jalando y la cámara como que me fue jalando. O sea, se dio como todo muy natural, pues empecé a asistir a los Mercurios, empecé a hacer amigos y empezó una sección de construcción. Entonces todo se fue dando como muy natural. No sé, no se tuvo que forzar nada, como que, oye, métete una sección que no te corresponde con tal de pertenecer, no. O sea, al mismo tiempo que entré a cámara, se crea la sección de construcción y ahí directo tenemos un espacio en el que nos estamos participando directamente con la cámara. Ya tenemos año y medio con la sección, ya desde el año pasado arrancó la sección de construcción y la verdad es que ha sido muy, muy bueno. Seguimos aprendiendo muchas cosas, como lo de la inteligencia artificial. Insisto, no es algo malo, simplemente Ujú. en el tema constructivo es complejo. Sí, claro. Nos va a ayudar en temas administrativos, Ujú. en temas operativos, en formatos, híjoles, en la selección de personal, pero no directamente en la obra. Entonces, ahí lo hemos adquirido en la sección. La sensibilidad por el tema de la ecología. La realidad es que yo siempre he sabido que existe esa necesidad de preocuparse por el medio ambiente, pero ahora en la sección nos han ido sensibilizando de aspectos que podemos tomar en cuenta. Cuando compramos nosotros la varilla, que es uno de los insumos más fuertes, la verdad es que nunca habíamos pensado en que tenía un origen tal vez o no ecológico. Y ya ahora sabemos que tiene una medición de carbono por parte de la empresa que vendió el producto. Entonces, no estábamos sensibilizados con ese tipo de alcances. Ahora ya de a poquito hemos ido, yo espero que mejorando como empresarios a partir de tener esa información. Sí, y esta parte que hace rato también tú nos comentabas de decir, oye, estar con mi competidor en la misma mesa, que muchas veces es el tema que en secciones especializadas, cuando tú platicas con alguien y le dices, oye, pues voy a la Cámara de Comercio y participo en una sección que donde estoy sentado en la misma mesa con la gente que compito, pues pareciera como un poco absurdo. ¿Qué sinergias has encontrado? Ya nos platicabas algo de cómo se recomiendan. ¿Qué otras sinergias has logrado encontrar? En lo particular, es muy difícil encontrar competencia. Realmente somos poquitos en Guadalajara, poquitos en general en toda la República. No somos tantos, porque es una obra muy especializada. Ujú. Entonces, en la sección no tengo una competencia directa. Sin embargo, el platicar, insisto, a veces un problema de un contador puede ser muy diferente al de un constructor, pero la solución a veces puede ser algo parecido. Ujú. O sea, el llenar de experiencias, de cosas, de soluciones, y además también la sinergia puede también lograrse en un equipo, ¿no? Como somos unos sí parecidos o no iguales, de repente podemos trabajar en algún proyecto todos juntos, y eso lo vuelve interesante, porque hay personas que se dedican a hacer paisajismo, hay personas que se dedican a hacer una remodelación. Entonces, si yo necesito remodelar mi oficina, ahí en la misma sección me puedo apoyar con alguien. Ujú. Entonces, y alguien que ya se vuelve de confianza, ¿no? Sobre todo, porque hablar por teléfono en un contacto que encuentras en internet te puede resultar hasta fraude. Y si es un compañero o compañera que tienes cerca, que ya sabes, ya viste su trabajo, que ya a lo mejor fuiste a su showroom, que le tienes toda la confianza, pues también lo contratas con mayor facilidad. Entonces hay una buena interacción. eh, yo creo que la sección que tenemos hoy puede dar para seguir creciendo. Tenemos mucho, mucho todavía que trabajar y, y la verdad es que la gran parte de lo que hacemos es a través del liderazgo de los que están ahorita, Ujú. porque ellos son los que nos llevan todas las ponencias.
y la interacción, la que a veces tenemos por fuera, ya se da más natural, pues. Claro. No, pues, qué nutritivo esto, digamos, para todo lo que es la administración del negocio. ¿Y cómo ha cambiado tu negocio a partir de la incorporación a la cámara? Con un enfoque más profesionalizado. O sea, entre más expandas la visión, más te sirve para llegar a diferentes mercados. Entender justo eso, entender que yo puedo ser proveedor y cliente a veces, te sirve. Muchas veces nos cerramos en que buscamos un cliente y le ponemos un estereotipo, le ponemos una etiqueta, lo idealizamos, ¿no? Y decimos, solamente este es mi cliente, solamente quiero clientes que hagan edificios para que me puedan contratar. Y aquí hemos diversificado bastante, pues nos hemos dado cuenta que hay muchos perfiles que nos pueden servir o para llegar al cliente o como nuestros propios clientes. Y eso es algo que hemos aprendido bastante. Va. Pues, híjole, pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que estos ejemplos de ramos como el tuyo a mí me gustan mucho porque yo, por ejemplo, en el caso de mi negocio, cuando a veces vemos índices de errores, cuestiones así, y dices, oye, pues traemos índice de error del 1%, pues a lo mejor para una comercializadora, pues 1% es muy bueno, pero en mi mente siempre digo, pero yo no me subiría a un avión donde se cae el 1% de las veces. Entonces, si ellos logran bajar a ese porcentaje, pues debemos nosotros también de ser capaces de bajarlo. Me imagino que contigo es algo algo parecido, no se podrían caer el 1% de todas las el 1% de las cimentaciones, sería caótico, de cada 100 edificios se cae uno. Entonces, los ramos como el tuyo, la verdad es que ilustran muchísimo para que otros ramos nos inspiremos y logremos, pues a lo mejor poner estas metodologías, estas mejores prácticas, estos procesos que ya tienen ustedes muy bien implementados y estructurados, pues para hacerlo con precisión y con total control. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siempre les pedimos un consejo final para nuestros amigos, algo que nos quieras dejar. Híjoles, el consejo siempre va a ser, yo creo que el común denominador de todos los emprendedores. No rendirse, o sea, afrontar todos los problemas y resolver un problema a la vez. O sea, a veces llegan 5, 10, 100 problemas y ya se vuelve abrumador, pero si empezamos a resolver uno, después el segundo, después el tercero, en el orden que sea, puede ser el más complejo al principio o dejarlo al final, pero simplemente no parar, o sea, tratar de llegar a resolver el 100% de los problemas y esperar los que siguen, pero no parar, o sea, no puedes darte el lujo si quieres emprender o poner tu propio negocio, el darte el lujo de dejar los problemas por un lado y taparte los ojos, tienes que irlos afrontando con decisión. Pues, fabuloso consejo. Oye, Oscar, ¿y dónde podrían encontrar a Alcosa? En Alcosa tenemos nuestra propia página, es www.grupoalcosa.com. Y si hay alguien de la industria de la construcción que quisiera participar en secciones, ¿cada cuándo sesionan? El primer martes de cada mes, aquí en cámara a las 8:30 de la mañana. Fabuloso. Dura 2 horas. Pueden venir como invitados, pueden ver las ponencias y pueden participar con nosotros si nos buscan. Podemos abrir un espacio para que vengan de invitados y si les late ya les platicamos más a fondo de qué se necesita para pertenecer. Ok. Pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Oscar. Y también gracias por acompañarnos en un episodio más. Si algo de lo que escucharon el día de hoy los hizo inspirarse, crecer, motivarse, compártanlo con otro empreamigo. Eso nos ayuda bastante para seguir creando este contenido. Y no se les olvide apretar ese botón que dice seguir en la plataforma donde nos estén viendo o escuchando. Es algo que no les cuesta nada y nos ayuda muchísimo para que el contenido se replique a más empresarios. Muchísimas gracias, Oscar. Un Gracias. gusto. Hasta luego. Gracias.